Hola a todas y a todos, mi nombre es Maite Rodríguez y esta es la segunda de una serie de 3 clases sobre teorías éticas. En este caso vamos a ver la ética kantiana o ética deontológica. Bien, en el ejemplo inicial que tenemos para abrir las 3 polimedias, que es exactamente el mismo, en donde nos enfrentamos a un caso en donde sea incuestionable que una persona en peligro debe ser socorrida. Bueno, vamos a ver en cada caso de teoría ética en dónde está puesto el énfasis para justificar la obligatoriedad de esta acción. En el caso de la ética deontológica, o justamente ética del deber, podríamos decir, el deber está puesto, o la justificación está puesto en que ayudar es un deber, ¿tá? Entonces, de lo que se va a tratar es de justificar, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones constituyen efectivamente deberes y por qué? ¿Sí? ¿En qué sentido nos obligan y por qué nos obligan? Bueno, vamos entonces a las particularidades de la ética kantiana. Les insisto que es fundamental estudiar a esta teoría en bioética porque ha tenido una influencia enorme, ¿sí? Por un lado en el principialismo, que ustedes van a ver en los talleres que siguen, y en general, ¿sí? Como herramienta teórica para a muchos argumentos en bioética que se basan, por ejemplo, en la dignidad o en la autonomía, a los que vamos a hacer mención después, ¿sí? Pero esa es la justificación de por qué es relevante entender los puntos más importantes de la ética kantiana. Nos vamos a basar en la obra de Kant que se llama Fundamentación de la metafísica de las costumbres. La estrategia de argumentación aquí, como les decía, se separa mucho de otras teorías éticas como el consecuencialismo, ¿sí? La corrección o incorrección de una acción no se va a juzgar en función a ninguna otra cosa que se considere buena, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, que ya vimos, la felicidad, no, sino que vamos a analizar esa acción en sí misma y si constituye o no un deber. Entonces, Kant identifica acciones que son objetivamente necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Es que son moralmente necesarias, por lo tanto obligatorias, de manera categórica. Categórica quiere decir no condicional. ¿Y cuáles son esas acciones que nos obligan siempre y sobre todo cómo fundamentamos esa obligatoriedad y cómo reconocemos esas acciones? Y eso es lo que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Bueno, algunas acciones, dice Kant, constituyen deberes. ¿Por qué? Porque nos obligan en tanto que seres racionales, ¿sí? Por el solo hecho de ser agentes racionales, percibimos determinadas cosas como obligatorias. Y negar esta obligatoriedad supondría negar al mismo tiempo nuestra propia racionalidad, ¿sí? Y por eso es que se imponen a los seres racionales de forma no condicional, es decir, categórica, ¿sí? ¿Cómo damos cuenta de esta obligatoriedad incondicional? Bueno, es relevante aquí la noción de buena voluntad. La buena voluntad para Kant es una voluntad que está determinada solamente por exigencias morales, ¿sí? Por una ley moral o por deber. Si una acción no exhibe una buena voluntad, no puede tener valor moral. Vamos a ver un ejemplo ahora para que entiendan un poco mejor qué quiere decir esto de que una acción exhiba efectivamente una buena voluntad y por lo tanto sea moral. Imaginemos que estamos tratando de determinar si actuar según la regla no matar o no mentir, ¿tá? O sea, tengo la opción de mentir en una situación determinada. Bueno, elijo efectivamente no mentir, ¿sí? Y para determinar si en esa acción se exhibe efectivamente una buena voluntad y si por lo tanto hay un valor moral en mi actuar siguiendo esa regla de no mentir, necesito mirar la motivación. ¿Fue mi motivación el interés personal? ¿Fue la compasión? ¿Fue mi propia felicidad? Imaginémonos que me hace inmensamente feliz cumplir con ciertos preceptos morales, ¿sí? Bueno, cuando ese es el caso, o sea, cuando hay una motivación para seguir la regla, que no es la de respetar la regla misma, sino el interés personal o los otros elementos que mencionaba recién, esa acción no exhibe en realidad una buena voluntad.
es una acción que es conforme al deber, o sea, coincide con lo que debo hacer por deber, pero no está verdaderamente motivada por el deber. ¿Tá? Pensemos, por ejemplo, que si mi interés se hubiera interpuesto en mi decisión de no mentir, hubiera elegido mentir. Entonces allí mi motivación no es moral, porque si en algún momento desapareciera mi interés personal como motivación, yo ya no seguiría esa misma regla. ¿tá? Y por lo tanto, entonces no está exhibiendo una buena voluntad, es decir, una voluntad que está efectivamente motivada por el deber. La noción de imperativo categórico es fundamental acá, esta cuestión de encontrar justamente deberes, digamos, de encontrar obligaciones que no son condicionales a nada, ¿sí? Sino que deben respetarse por el mismo hecho de que somos seres racionales. Bueno, entonces toda esa idea se capta con esta noción de imperativo categórico, o sea, digamos, obligaciones incondicionales para seres racionales. Este imperativo categórico en Kant tiene varias formulaciones. Acá les voy a expresar simplemente las dos primeras, entre otras cosas, porque han sido las más influyentes, y en el caso de la segunda, porque tiene muchísima aplicación e importancia en bioética. La primera formulación del imperativo categórico dice así, como aquí tienen en celeste: actúa solo de acuerdo con aquellas máximas que puedas al mismo tiempo querer que se conviertan en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar de vuelta el ejemplo. Me encuentro en una circunstancia en la que podría mentir. ¿Debo hacerlo? Bueno, ¿cómo me orienta este imperativo? Me guía pasos, ¿verdad? El primero es formular la máxima por la cual yo actuaría en ese caso. La máxima es, digamos, la regla por la cual yo actuaría en ese caso, que sería, debo mentir. ¿ah? Luego, el imperativo categórico me dice que reformule esa máxima como una ley universal. Una ley universal quiere decir una regla que no gobierne solo mi acción en este caso particular, sino mi acción en todos los casos y además la acción de todos los agentes racionales. Entonces, mi decisión de mentir se torna algo así como: en todas las ocasiones en que sea posible mentir, dicho agente, o sea, cualquier agente, debe mentir. Entonces, frente a esa máxima universalizada, me puedo hacer dos preguntas. La primera es: ¿puedo concebir un mundo gobernado por esa ley universal? O sea, ¿me puedo imaginar un mundo en el que todas las personas, todos los agentes racionales, cada vez que puedan mentir, mientan? Y acá ya nos surge inmediatamente una contradicción. ¿Por qué? Porque la mentira tiene sentido en un trasfondo de práctica de decir la verdad. O sea, si yo sé que todas las personas mienten todo el tiempo, la mentira se vacía, digamos, de utilidad y de contenido. De utilidad porque yo ya no le creería a cualquier persona, ¿no?, que miente. Y de contenido porque no tiene sentido pensar la mentira si nunca la verdad es el caso, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya se me genera una contradicción. Cuando nos pasa eso, estamos frente a un deber perfecto, ¿sí? Cuando se me genera una contradicción en el pensar. Un deber perfecto es un deber que me obliga siempre, sin excepciones. ¿tá? No mentir es uno de esos deberes perfectos. Ahora, algunas máximas universalizadas no me van a generar contradicciones en el pensar, pero sí en el querer. ¿tá? Uno de los casos que Kant analiza es el del deber de ayudar. ¿tá? Yo puedo llegar hasta el paso 3, preguntarme: ¿es concebible, por ejemplo, un mundo en el que nadie ayude a nadie en todos los casos? Y bueno, sí, lo puedo imaginar. Sin embargo, ese mundo me va a generar una contradicción de otro tipo. Una contradicción que Kant llama en el querer. ¿Por qué? Porque racionalmente querer un mundo así es un poco extraño, bueno, porque sería un mundo mucho más ineficiente. Por ejemplo, yo tendría que encargarme de todo lo que tengo que hacer todo el tiempo para mi sustento vital, para desarrollar hobbies, actividades de todo tipo, ¿verdad? Para la vida social en general necesitamos colaboración de otros y necesitamos colaborar con otros. Entonces, esos deberes que generan una contradicción, no en el pensar, pero sí en el querer, son lo que Kant llama deberes imperfectos. Los deberes imperfectos son obligatorios siempre y cuando yo, al respetarlos, no viole deberes perfectos.
Entonces, por ejemplo, en el caso de ayudar, yo, si por ayudar a alguien estoy violando un deber perfecto, por ejemplo, necesito mentir o necesito, sí, cumplir con deberes más importantes, entonces estoy autorizada a no cumplirlos. La otra formulación del imperativo categórico es la que se llama formulación de la humanidad, ¿sí? Y esta dice que no debe actuarse nunca de manera que implique tratar a la humanidad, tanto en mí mismo como en otro, como un mero medio en vez de como un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está la cuestión de verdad de no instrumentalizar a los demás, de no utilizarlos como medios para un fin, ¿sí? Porque las justificaciones, entre otras cosas, porque los otros son también seres racionales y por lo tanto seres morales con un valor especial, ¿sí? Entonces, debo comportarme siempre frente a los demás de una manera que ellos pudieran aceptar racionalmente, al hacer uso de sus capacidades racionales. Que el otro sea un fin quiere decir que entonces nunca debo actuar contra los demás, contra los otros seres racionales, contra los otros agentes morales al perseguir fines, ¿sí? Entonces el respeto a los seres racionales es siempre un límite a mis acciones. Y este respeto a las otras personas, a los otros seres racionales, es incondicional, ¿sí? Y esta es la formulación entonces de la humanidad, que como se imaginan tiene muchísima, muchísima importancia en bioética y en los distintos argumentos que ustedes van a ver. ¿Por qué? Por un lado, de aquí se deriva una noción que ustedes van a ver muchísimo y que quizás ya hayan visto, que es la de dignidad intrínseca de un agente racional por ser tal, ¿sí? Esta dignidad intrínseca quiere decir que los seres racionales, capaces de gobernarse moralmente, como explicamos, tienen un valor incondicionado, ¿sí? Un valor que es distinto al precio que tienen los objetos, por ejemplo, o los animales para Kant, ¿sí? Entonces, bueno, la dignidad entonces es distinta del precio, es una especie de valor inherente, innegociable, que impone límites a nuestras acciones constantemente. Es importante que esta dignidad, o sea, este valor inherente a la persona, no depende de ningún juicio subjetivo. O sea, yo tengo dignidad más allá de que lo reconozca o no, ¿sí? Y los otros la tienen más allá de que esas personas la reconozcan o que yo lo reconozca, ¿sí? O sea, que no es un juicio subjetivo, o sea, es digamos, un valor incondicional asociado a la calidad de agentes racionales y por lo tanto de seres capaces de gobernarse, que tienen los otros en la comunidad moral. La otra noción que deriva de la tradición kantiana es la de autonomía. La etimología de autonomía es autos y nomos, que es justamente nomos es norma, ¿no? Es darse a sí mismo normas, por decirlo de una forma sencilla. Darse a sí mismo una propia ley, autolegislarse también. De Kant deriva sobre todo la idea de autonomía moral, ¿sí? Esta cuestión de gobernarnos de una forma compatible con la forma en que cualquier ser racional se gobernaría. O sea, no tiene que ver con otra noción de autonomía más personal, podríamos decir, en donde se trata más de diferenciarse de los demás, ¿sí? Como dicen Luna y Salles, por ejemplo, la autonomía moral tiene que ver con actuar libremente en base a la razón e independientemente de nuestros deseos, ¿sí? O sea, no se trata de perseguir, por ejemplo, aquellas preferencias que nos hacen únicos, sino más bien de legislarnos de una forma que compartimos con todos los seres racionales. ¿Cuál es la relevancia para la bioética de esta tradición kantiana o de la ética kantiana? Bueno, una cosa que ya mencionamos es que da sustento al principialismo, también da sustento a la mayoría de la normativa que existe en bioética. Declaraciones internacionales, códigos deontológicos profesionales hacen énfasis en deberes, digamos, perfectos, ¿sí? Que se justifican por sí mismos, en la dignidad de las personas, una dignidad
inherente a las personas, innegociable, inalienable, etc. Y la otra cosa que ya fuimos mencionando, pero que es importante aquí recalcar, es que muchos conceptos claves en bioética, nombre la autonomía, la dignidad, la prohibición de instrumentalizar sujetos racionales, por ejemplo, tienen una fuerte herencia kantiana. Algunas objeciones a la teoría kantiana, que como siempre terminamos con posibles objeciones que ustedes después pueden profundizar, seguir pensando. Bueno, por un lado, se argumenta muchas veces que la teoría kantiana es demasiado inflexible, ¿sí? Por ejemplo, los deberes perfectos, estos que no admiten excepción, a veces pensar en ellos nos puede llevar a, digamos, tomar decisiones que intuitivamente nos resultan inaceptables, como por ejemplo si yo no puedo mentir ni siquiera, por ejemplo, para salvar a una persona inocente de un peligro inminente, ¿no? Recuerden que para Kant los deberes perfectos no admiten excepciones ni siquiera en estos casos extremos. La otra objeción posible es que esta distinción entre deberes perfectos e imperfectos que yo les mencioné, a veces también nos enfrenta a justificar acciones que nos parecen contraintuitivas. Si, por ejemplo, yo no cumplo con una promesa trivial, porque cumplir con la palabra dada es un deber perfecto. Para ayudar a alguien que desesperadamente necesita ayuda, uno tendería a justificar este tipo de omisión de los deberes perfectos, ¿sí? Sin embargo, recuerden que el deber de ayudar es un deber imperfecto, entonces solo lo considero cuando no estoy violando ningún deber perfecto. La otra, digamos, pregunta que nos podemos hacer es qué hacer cuando entran en conflicto deberes perfectos, ¿no? No parece haber salida en la teoría kantiana, ¿no? Se me genera una situación trágica sin alternativas posibles. Bien, y esto entonces sería para algunos una razón para optar por otro tipo de teorías, por ejemplo las consecuencialistas, que vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, por allí cerramos. Les dejo como siempre la bibliografía utilizada en la preparación de esta presentación. Insisto también que siempre es a complementar con los materiales obligatorios de sus talleres, que están todos debidamente indicados. Así que muchas gracias y allí terminamos.